la doctora Marilis Morales Rivera y agradezco a la asociación el contacto a través del doctor Robles y Yomar, que también me estuvo por ahí presionando un chispito para que hablara un ratito de cosas que me gustan, que es ciencia. Así que vamos a estar hablando hoy y titulé este tema, tengo oxitocina y sé cómo usarla, porque, número uno, porque gracias a oxitocina fue que yo pude graduarme de mi doctorado, así que le tengo un aprecio especial a esta molécula. Y segundo, porque la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos que tenemos esta molécula en nuestro cuerpo, este químico, neuroquímico en nuestro cuerpo, y cuando a la vez que uno aprende todo lo que oxitocina puede ofrecerte, aprendemos cómo utilizarla sabiamente, así que vamos a hablar de las bondades de oxitocina. Siempre me gusta, ¿verdad?, hablar un poquitito, pero antes de comenzar, dar como unos objetivos y estar bien claro de lo que vamos a estar discutiendo para que usted más o menos me pueda seguir el paso. Vamos a estar hablando un poquitito, ¿verdad?, lo que titulé el 1, 2 y 3 de la noche de hoy. Número uno, vamos a hablar del amor como si fuera novela turca, ¿verdad? Ustedes saben que las novelas turcas es una cosa espectacular, de esos amores que vienen y van, pero realmente detrás de ese amor que viene y va hay una bioquímica completa y vamos a estar hablando un poco de lo que ha encontrado la ciencia sobre esa bioquímica del amor. Vamos a hablar de la nueva moringa, eh, o sea, de la oxitocina y sus poderes mágicos. ¿Por qué lo he titulado de esta manera? Porque cuando Moringa salió, de hecho, hay varios documentales que lo hablan de Moringa como el Miracle Tree, como el arbusto o el árbol de milagros. Y es que se usaba para todo. Era una panacea universal y usted tenía dolor de cabeza, pues usted mastica unas hojitas de Moringa y se va a sentir mejor. Y usted tenía insomnio y hace un tececito de Moringa y se va a sentir mejor. Entonces era una panacea universal que curaba absolutamente todo. Y hemos descubierto a partir de muchos experimentos que oxitocina podría ser la nueva moringa. Y el número 3, que hablemos del junte para la historia, lo que yo llamo, que es lo más reciente en oxitocina, la capacidad que tiene oxitocina de estar involucrada en procesos tan complejos como son la resiliencia a nivel del sistema nervioso central o de nuestro cerebro. Obviamente, siendo profesora de neuro, no podíamos dejar ese tópico a un lado. Quise compartir esta frase de Shakespeare que dice, tan imposible es avivar la lumbre como nieve, como apagar el fuego del amor con palabras. Y eso parece como una, ¿verdad?, una cosa espectacular. Y es que todos los poetas, todos los románticos, e incluso algunos que no somos ni tan románticos y mucho menos poetas, siempre hemos visto el amor como una cosa bien poética, una cosa bien derivada de hasta el misticismo propio. Y Shakespeare era muy verbal hablando de lo que era el amor. Y entonces habla de cómo apagar el fuego, ¿verdad? Del amor con palabras. Es tan y tan intenso. Y todo el mundo lo ve así. Y cuando la persona está enamorada, hoy vamos a aprender que algunas de las cosas que suceden cuando uno está enamorado están justificadas por la fisiología que nosotros tenemos. Así que eso no sale de un misticismo, sino que hay una biología que sale detrás de ahí. Realmente, ¿qué es el amor? ¿Verdad? Y entonces podemos ver que una de las antropólogas y que más he leído, que ha abundado sobre el amor y de la más que he leído es Helen Fisher de Rogers University. Ella se ha dedicado toda su vida a ver qué es lo que está ocurriendo en el amor, ¿verdad? Y lo ha caracterizado y lo ha categorizado. Entonces todo el mundo dice, esto es bien científico porque ustedes saben que nosotros tenemos la taxonomía de las especies y nosotros utilizamos esa taxonomía en todos nuestros diferentes campos y ramos de la biología. Y Helen Fisher, que realmente es antropóloga y en los últimos años ha trabajado con muchos neurocientíficos, se ha planteado la posibilidad de que el amor sea un poco algo, ¿verdad?, más allá. Entonces ella ha dividido el amor romántico en tres etapas diferentes. Lo que es la primera, que sería la lujuria, luego la atracción y finalmente el apego. Y que cada tipo o cada, ¿verdad?, categoría de lo que ocurre, hay una caracterización bioquímica detrás de ellas. Así que hay un conjunto de diferentes neuroquímicos que invaden nuestro cerebro y todas las acciones alrededor de nuestro sistema nervioso. La primera que podemos derivar es básicamente la lujuria,
Y la lujuria es impulsada por la gratificación sexual. Nosotros en nuestro cerebro tenemos un centro de gratificación que principalmente está controlado por lo que se conoce como el núcleo accumbens. Es un área muy específica en los ganglios basales bien adentro del cerebro, que básicamente impulsa todo tipo de cosas que te dé gratificación o placer. En cuanto al placer sexual, está impulsado principalmente por actividad en ese núcleo específico. Hay una base que es evolutiva. Realmente usted lo siente como un deseo de gratificación sexual, pero realmente la base es que usted pueda reproducir o llevar esos genes a la próxima generación, que es la base evolutiva de la lujuria. Y como está dominada también esa etapa por estrógeno y testosterona, que principalmente vienen de nuestros órganos reproductivos, hormonas y, ¿verdad? Perdón, ovarios y testículos. Y principalmente la lujuria está controlada por estos químicos específicos. Y esa etapa de lujuria, ella nos habla un poco que puede durar 2 o 3 semanas, puede durar hasta un mes, pero ella no le da más de un mes y medio a esta etapa tan terrible. Y después las hormonas vuelven a su nivel y entonces se supone que si es bueno y sirve, ¿verdad? La relación, pues se supone que se pase a la próxima etapa. La próxima etapa entonces viene lo que es atracción, que involucra también estas áreas del cerebro que controlan el comportamiento con recompensa. Es como si yo le digo a usted que cada vez que usted va a una clase mía, yo le voy a dar un bizcocho, pues si a usted le gusta mucho el bizcochito de chocolate, usted va a regresar a mi clase. No necesariamente porque quiera aprender, pero usted siente recompensa del proceso, ¿verdad? Entonces, a través de la atracción, nosotros con dopamina, que es uno de los, ¿verdad? De los neuroquímicos más relevantes en términos de la recompensa. Cada vez que nosotros hacemos cosas que nos hacen sentir bien, usted tiene un boost de dopamina en su cerebro. Si usted compartió con un compañero o con un amigo y no lo veía hace tiempo, se toma un café, aumenta la dopamina en su cerebro porque eso es gratificante y eso usted lo siente como recompensa. Y así hay otras cosas también. Y entre ellas, pues está, ¿verdad? La atracción que usted siente por esa persona. Cuando usted lo ve, pues esa atracción aumenta la cantidad de dopamina en su cerebro. Eso ocurre en las primeras semanas o meses de una relación y se cree que eso es lo que hace que uno se sienta tan exhausto de estar tanto tiempo alrededor de esa persona porque uno dedica pensamientos, acciones, movimientos, todo a esa relación y puede ser agotadora. También está norepinefrina por aquí, y norepinefrina es un neuroquímico muy especial porque principalmente lo podemos encontrar en cuando nuestro sistema simpático se activa, parte de nuestro sistema nervioso se activa, el sistema simpático aumenta los latidos cardíacos, que pues le da un poquito de taquicardia cuando usted ve a la persona, que es parte de esa atracción que usted siente. También usted va a tener la pupila bien dilatada, así que esa persona se ve espectacularmente linda. También usted va a sentir las famosas mariposas en el estómago, que no es otra cosa que norepinefrina, directamente inhibiendo la respuesta del estómago, porque cuando norepinefrina está activo, es como no, es noradrenalina también, y cuando está activo lo que nosotros queremos es como correr y brincar y todas esas respuestas que son parte evolutivas para protegernos. Así que esos dos principalmente son los que dominan esta respuesta y tenemos bien poquitito de serotonina. Y a la gente le sorprende un poco saber que hay poca serotonina, que este neuroquímico está vinculado con los procesos de depresión. Pero en esta etapa de atracción, serotonina no es relevante para mantener ese vínculo de atracción con esa persona. Finalmente, y no por último y no menos importante, tenemos esta última etapa que aparece, que es entonces la etapa del apego, el attachment, como le dicen. El factor predominante en todas las relaciones de largo plazo. Cuando la doctora Helen Fisher habla del apego, habla que ella ha hecho estudios con personas que llevan 20 años de casado y cuando le presentas la foto a esa persona, los mismos circuitos del cerebro se activan y podemos trazar excesivamente oxitocina en esa área. Así que las relaciones que llevan mucho tiempo son relaciones que se han mantenido por un apego que está principalmente vinculado a oxitocina y también a vasopresina. Y ahí entonces que entra la oxitocina al sistema como lo que le dicen la hormona del amor o la hormona del cuddling. Como le dije, a menudo se apoda la hormona del amor o el cuddling
es producida por el hipotálamo principalmente y se libera en grandes cantidades en 3 ocasiones. Al principio, cuando se descubrió en el parto principalmente. Luego se dieron cuenta que cuando hay relaciones sexuales aumentan los niveles. Y también durante la lactancia aumentan excesivamente los niveles de oxitocina, y a ese fenómeno entonces se cree que está asociado el hecho de que haya un bonding o un enlace entre la cría y la madre. Aunque son actividades totalmente extrañas, como escribo aquí, y no necesariamente algunas de ellas son muy agradables, todos estos eventos, las relaciones sexuales, la lactancia y el parto, conllevan un vínculo. Así que oxitocina está detrás de ese vínculo. Hay un neuroquímico importante, que es la oxitocina, que está dando paso a aumentarse significativamente en ese tipo de vínculo. ¿Dónde más encontramos oxitocina? Según artículos que ¿verdad? Han hablado de oxitocina, en confianza. Se ha visto que los niveles de las personas que tienen, ¿verdad?, que se sienten confiadas de sí mismos, están vinculados con los altos niveles de oxitocina. También en personas bastante empáticas, cuando usted recuerda relaciones positivas, no solamente con pares, también puede ser con familiares. En fidelidad, vamos a ver experimentos de esto. Comunicación positiva, cuando la comunicación no es tóxica y es positiva y no es hostil, oxitocina también está bastante alto. En el procesamiento de los apegos, y no del apego a la pareja nada más, sino el apego hasta los animales. Es el apego, un vínculo que usted puede establecer con un ser vivo. Y también, como había dicho, empatía y en el optimismo. Esto es básicamente donde se produce oxitocina, ¿verdad? Y esto lo obtuve de una página de internet que tiene unos gráficos espectaculares. Oxitocina está literalmente en una parte que le conocen como el cerebro reptiliano del cerebro, porque es un cerebro primitivo. Es una parte del cerebro que está bien escondida dentro de su cerebro, bien, bien escondida. Y aquí usted tiene lo que conocemos como el hipotálamo. Los neuroanatomistas se han dedicado a dividir las estructuras en diferentes partes, y el hipotálamo tiene diferentes núcleos. Uno de los núcleos es el paraventricular, y de ahí es donde se produce oxitocina. Todas las hormonas requieren una señal del hipotálamo que va a la pituitaria y que eventualmente produce la hormona. En el caso de la oxitocina, se produce en el hipotálamo y se almacena hasta que usted la necesita. Así que no necesariamente usted va a tener oxitocina todo el tiempo, sino que puede estar una gran cantidad de ella, igual que vasopresina, almacenada en la parte posterior de la pituitaria, que es esta que está aquí. Y al frente, pues la mayoría de las hormonas estimuladoras es donde se almacenan. Así que esto es un centro de almacenamiento casi para oxitocina y vasopresina. Puede actuar como una hormona en contracciones uterinas, como les dije, y de hecho esto lo sabemos también porque cuando se descubrió en contracciones uterinas la oxitocina, y se utiliza para estimular contracciones uterinas en el parto. Es lo que sintéticamente se hace en una farmacéutica y se llama pitocina. Así que oxitocina y pitocina son lo mismo, lo único que cuando se inyecta para estimular las contracciones, pues hace que el parto, el trabajo de labor se haga posible. Y también en lo que es la bajada de la leche durante la lactancia, pero actúa como neurotransmisor. Así que usted lo puede encontrar en muchas áreas del cerebro y tiene unos comportamientos específicos que han sido vinculados, comportamientos sociales y de afiliación. Por eso se ha hablado que el autismo podría estar vinculado a bajos niveles de los receptores de oxitocina, y bajo ese tema, aunque no lo vamos a tocar, hay una amplia gama de artículos que tratan oxitocina y el autismo, porque el autismo principalmente es un desorden, o el espectro de autismo es un desorden que está asociado a sociabilidad, ¿verdad? O comportamiento social. También ha sido vinculado a aprendizaje y memoria y a comportamiento reproductivo y maternal. Y finalmente, la modulación de los trastornos de estrés y ansiedad, que es donde más se le ha dado importancia a oxitocina en los últimos 10 años. Oxitocina, después que se produce en un sitio, normalmente los neuroquímicos no se quedan paracrinamente en un sitio, sino que se mueven a otras áreas del cerebro. Y aquí usted tiene todo donde se ha descubierto que oxitocina pudiese tener o tiene relevancia. Motivación, ansiedad social, hasta en la terminación del hambre y actividades sexuales, en neurogénesis y en la reducción del miedo. Obviamente, esto haría que yo estuviera aquí hablando de oxitocina
por lo menos 45, no de 45, sino 2 o 3 horas más. Pero vamos a tomar algunos de estas cosas que han sido vinculadas a oxitocina en términos de los experimentos que se han hecho y cómo lo han descubierto, para que usted vea que esto no es fake science, como diría el presidente, sino que estamos hablando de algo que es activo y que está ocurriendo. Este es uno de mis estudios favoritos sobre oxitocina y este es un estudio reciente, ha demostrado que la administración de oxitocina reduce las respuestas de estrés y aumenta el comportamiento prosocial, el que usted se sienta más cómodo alrededor de personas y que usted le baje el nivel de estrés en su vida, moderándolo o midiéndolo realmente por los niveles de cortisol, que es la hormona asociada al estrés. Se está dando a través de un polimorfismo de un receptor de oxitocina. Este es el número del polimorfismo, obviamente no pretendo que usted lo recuerde, pero vamos a ver realmente qué significa un polimorfismo en términos genéticos. Cuando nosotros tenemos un polimorfismo, como se llaman los SNPs, son variaciones genéticas que se producen en un punto del genoma. En el caso de oxitocina es una variación de las bases, ¿verdad? De las bases nitrogenadas. Y esa producción, esa diferencia entre las bases nitrogenadas te da como 3 fenotipos diferentes o 3 genotipos y fenotipos diferentes sobre el receptor de oxitocina. Es como si usted tuviese 3 receptores diferentes con respecto a oxitocina. Y es simplemente una variación en una base nitrogenada. Entonces, para este polimorfismo, que existen polimorfismos en otras, y les menciono de manera general que hay unos polimorfismos que están relacionados, por ejemplo, a si usted toma grandes cantidades de alcohol y no siente que se marea fácilmente, hay un polimorfismo específico que le hace procesar el alcohol más rápido que a otras personas. Y también tenemos un polimorfismo que nos hace más adicto al tabaco. Hay un polimorfismo específico donde usted tiene muchos más receptores nicotínicos y por eso la nicotina se hace más adictiva para usted que para otras personas. Así que eso puede variar de persona en persona. Y los polimorfismos se dan al azar, no necesariamente el primer polimorfismo que existió porque alguien lo trajo, ¿verdad? Sino que se pueden dar al azar. Así que usted tiene receptores de oxitocina, que son así como se llaman, que se expresan como 2 guaninas o un cambio de una adenina con guanina o 2 adeninas juntas en un sitio específico del receptor. Y ya con eso nada más tenemos 3 tipos de receptores diferentes. Entonces, se ha descubierto que de esos 3 polimorfismos, este que es GG, funciona mejor que el de los diferentes alelos y solamente lo encontramos en 40% de las personas. Y si usted piensa todo lo que conlleva oxitocina, pues eso significa que todo aquel que tenga los receptores de oxitocina con una variante alélica de GG, significa que son personas más amorosas, más empáticas, más sensibles, etcétera. Y de hecho, uno de los estudios que hicieron fue precisamente sobre esos diferentes polimorfismos en el 2011, un estudio viejito, pero un estudio básico de esto. Y aquí usted midieron básicamente los niveles de depresión en las personas que tenían este polimorfismo GG, que yo los voy a hablar a los amorosos, ¿verdad? Los que tienen esta gran cantidad de receptores que son bien abundantes de oxitocina, en adversidad y en poca adversidad y en mucha adversidad, y como ellos veían la vida de diferentes formas. Y solamente para poder avanzar en los estudios, vamos a ver solamente en cuanto a los síntomas de depresión. Usted tiene esta gráfica que está aquí, ¿verdad? Esto es una escala de lo que sería una escala de depresión, según la persona cómo se va sintiendo a medida que lo están estudiando. Usted tiene en la primera barra que está aquí, son personas que son de los amorositos, de los GG, cuando tienen pocas adversidades. Pero si tienen grandes adversidades en la vida, aún así muestran menos síntomas depresivos que personas que tienen grandes adversidades, pero tienen otro tipo de alelo, ¿verdad? En el receptor. Así que si usted lo compara con este, que sería una persona que no tiene ese alelo GG, significa que esta persona, pues cuando tiene una adversidad en la vida, se siente más deprimido versus una persona que, aunque tiene mucha adversidad, como es el blanco que está aquí, este que tiene mucha adversidad, como quiera, se siente muchísimo mejor que él. Y así a medida que va viendo todos los síntomas, y le invito a después que busque el artículo, es muy interesante, todo es lo mismo.
O sea, sienten menos ansiedad social y de separación y menos síntomas físicos que siempre esta barra bien alta, que son las personas que no tienen esa variante alélica de GG. ¿Ok? A esas personas yo les llamo los oxitocinosos, ¿verdad? Son personas, las amorositos o los oxitocinosos. Se ha descubierto que son más optimistas y tienen mayor autoestima, son más sociales y más extrovertidos y pueden manejar el estrés de manera más efectiva y tener más empatía. Así que estamos hablando que una sola variante en un gen de oxitocina puede hacer que la personalidad de una persona sea completamente diferente de acuerdo al entorno social al que se encuentre. Para mí eso es un estudio fascinante. Además de ese estudio que les estoy mencionando de los polimorfismos, también podemos ver que oxitocina está bien vinculado con lo que sería la fidelidad, el, el trauma, la depresión, el síndrome de estrés postraumático y la adicción. Y todos esos también voy a presentar algunos estudios de algunos de estos que han descubierto que grandes cantidades o pocas cantidades de oxitocina y sus receptores están muy vinculados a esto. Primero, la monogamia o lo que le llamarían la fidelidad de los seres humanos, en los animales le llamamos monogamia. Estudiaron dos tipos de ratones. Estos ratones que están aquí arriba, que se llaman los ratones de la pradera, y los que están aquí abajo, que no ven usted mucho la diferencia, yo tampoco porque no soy experta en esto, pero unos son de pradera y otros le dicen de montaña. Pues ellos descubrieron que los ratones que están aquí arriba, que son los de pradera, tienen muchos más receptores de oxitocina y de vasopresina que están relacionados al núcleo accumbens. Y ahorita les mencioné este núcleo accumbens que está vinculado con procesos de gratificación. Así que en mi idioma, estos ratoncitos de pradera están blindados en cuanto a ser amorosos versus a los que son de montaña. ¿Qué pasa con esto? Que descubrieron que una vez el ratoncito selecciona a su pareja, ¿verdad? Ocurren unos cambios epigenéticos, y vamos a hablar ya mismito qué significa eso. Ocurren unos cambios en términos de la genética particular por el ambiente amoroso después de que él escogió su pareja, que hace que se inserten más receptores de oxitocina y de vasopresina en esa área específico, y eso lo hace monógamo. Así que ese ratoncito nunca más se aparta de esa pareja, dado a la cantidad de receptores de oxitocina y de vasopresina que aparecen en su sistema. Y entonces, si hacemos lo revertido, que hay otros modelos que lo que hacen es que noquean ese gen y la persona tiene pocos receptores de oxitocina, este ratón que tiene una tendencia a la monogamia empieza a ser polígamo. Así que empieza a tener más múltiples parejas a pesar de haber escogido una. Entonces, uno de este artículo que presento en el 2010 dice, imagínense en toda una industria para venderte fidelidad, ¿verdad? Así que estamos hablando de que aunque esto lo hemos descubierto en palomas y en ratones solamente, pues la posibilidad de usted vender a la industria o al mundo entero que las parejas para permanecer juntas tienen que tener más oxitocina, pues es una posibilidad. Si usted va a Amazon, yo que soy un freak de estar comprando cosas que no necesito, en Amazon y usted escribe oxitocina, ya le venden una pastillitas de oxitocina y unas gotitas para ponerse en la lengua. Así que tenga cuidado con lo que compra porque no sabemos realmente qué es lo que hay ahí todavía. En términos de trauma, oxitocina todavía es ¿verdad? No tiene tantos estudios tan abarcadores como en el caso de la monogamia. Y entonces, este estudio específico del 2018 te dice que oxitocina no es una hormona solamente para sentirse bien, porque en el caso de que la persona esté bien, esto puede ayudar. Oxitocina puede sentirse bien, pero si la persona no se siente bien, está en un evento traumático o está en la transición de una psicosis por un evento traumático, ese abrazo que usted podría darle a esa persona para hacerla sentir mejor puede liberar un flashback en su memoria y puede ser adverso. Así que los estudios son contradictorios. Esto es uno de los últimos estudios sobre estrés postraumático y entonces hay que validar en qué entorno esa persona generó ese trauma que se conoce como estrés postraumático, si es un diagnóstico como tal, y hay que evaluarlo para asegurarnos que darle oxitocina no desmejora el aspecto de bienestar que podría traerle.
Ya hay oxitocina intranasal, de hecho está validado por la FDA una forma de oxitocina intranasal que se está dando en estudios actualmente y que ha mostrado beneficios terapéuticos para pacientes con estrés postraumático, pero principalmente pacientes que han venido de eventos de guerra. La mayoría de los estudios han sido con eventos de guerra. Pacientes con depresión que no han respondido a ninguna otra terapia. Hay algunos tipos de depresión que no responden a nada, a nada. Entonces, esto ha servido para eso. Y en sustancias de abuso, principalmente se ha visto en el alcohol. Estudios con el alcohol que dan, administrándole oxitocina intranasal pueden disminuir la prevalencia de la persona de buscar subsecuentemente la sustancia de abuso. En términos de la oxitocina intranasal, el único pequeño problema farmacológico que tienen es que oxitocina es un neuropéptido y el tiempo de duración en el cuerpo son más o menos 80 minutos. El pico de duración son 35 minutos, eso significa que eso entra y sale bien rápido. Entonces usted tendría que tener como una bombita de asma constantemente para sentirse feliz, tendría que usted pompearse todo el tiempo para usted mostrar, ¿verdad? Cantidades enormes de oxitocina porque tiende a salir bastante rápido del cuerpo. En adicción fue lo que yo hice principalmente que dio paso a que yo pudiese graduarme finalmente, que fue, esto es parte de lo que se publicó en el artículo en el 2014. Nosotros trabajábamos con ratas que era un modelo animal de adicción a cocaína y en ese modelo animal de adicción a cocaína se trata de imitar lo que sería una adicción, ¿verdad? Obviamente no pretendiendo literalmente todos los componentes, pero al menos el componente de adquisición de la conducta de apretar una palanca para recibir una infusión, dándole paso a esa parte de reward o de recompensa. Y luego extinguíamos la conducta del animal y luego, como habíamos hecho un vínculo entre esa cajita donde el animal daba una palanca y se prendía una luz y recibía la cocaína, pues al tú extinguirle la conducta se supone que ya no le presentabas ni la luz ni nada y el animal pues simplemente dejaba de apretar y extinguía la conducta. Pero tan pronto tú prendías la luz dentro de la cajita, el animal iba a hacer un restablecimiento de conducta y esto la doctora Maldonado, que fue mi advisor en la tesis doctoral, decía que es como cuando usted le va a buscar algo en una máquina dispensadora y usted le echó el dinero y le come el peso, ¿verdad? O no le da lo que usted quiere y usted sigue apretando, apretando. Es literalmente lo mismo que nosotros hacemos en extinción hasta que nos damos por vencidos porque sabemos que ya no nos van a devolver el dólar ni tampoco lo que queríamos. Y entonces, ¿verdad? Usted hace lo que es extinción de la conducta. En el caso de las adicciones, la persona va a volver otra vez a restablecer ¿verdad? Conductas asociadas a buscar la droga. Y entonces nosotros administramos oxitocina a estos animales y estos animales nunca más buscaron la palanca. Por lo menos los que estuvimos, ¿verdad? Estas genes de 7 y 8 animales eran ratas y estos animales, no importa cuántos, ¿verdad? Cuánto tú le dieras a ellos, todo lo que, la luz, el timbre, todo lo que los hacía volver, cuando tenían oxitocina en el sistema, el animal, tanto una oxitocina sintética como la oxitocina per se que nos vendía, pues no veíamos nada, ¿verdad? Entonces, así sabemos, eso fue uno de los estudios que todavía sigue estando validado en cuanto a que oxitocina ayuda mucho en esto. Entonces, eso nos lleva y usted dice, está hablando de oxitocina, me está mareando ya, ¿verdad? Entonces, obviamente yo puedo seguir hablando todo el tiempo que se pueda, pero eso nos lleva a pensar cómo, si nosotros producimos oxitocina, ¿cómo podemos producir suficiente oxitocina para que nos ayude en el diario vivir, en todas las cosas que nosotros, en todas las adversidades y en todas las cosas que podemos enfrentar? Se ha demostrado que escuchar música es muy terapéutico en muchos aspectos y aumenta la cantidad de oxitocina en nuestro cerebro. Hacer ejercicio también. A nivel de masajes, los masajes ayudan mucho a liberar la oxitocina almacenada. Tomar café, interesantemente, y cualquiera que me conoce diría que esto tiene que ver con algo mío, que me encanta el café. Pues no, esto lo encontré en uno de los artículos de Sharma del 2020, que habla precisamente de eso, de tomar café aumenta los niveles de oxitocina, interactuar con mascotas y construir una fuerte red de apoyo, ¿verdad? Que no necesariamente en estos momentos donde estamos en distanciamiento social, no la tienes físicamente, que sería lo ideal, pero las redes de apoyo pueden estar a la distancia, sin importar que usted se tenga que ver o no.
Y eso nos lleva finalmente a lo que les hablé del junte para la historia, que es la resiliencia, ¿verdad? Y entonces, y aunque hay muchas definiciones de esto, sabemos que es básicamente el funcionamiento positivo aún ante la adversidad. Cómo usted puede mantenerse positivo y trabajando con lo que tiene que hacer a pesar de todo lo que esté ocurriendo. La literatura, especialmente este artículo que habla muy bien de la resiliencia de oxitocina, se cree que se mantiene con usted saber quién usted es, usted saber dónde está y hacia dónde va. Si usted tiene bien claro eso, que Miguel, el de los 4 acuerdos, diría que usted reconocer esos 4 acuerdos, usted sabe dónde está, usted sabe lo que es y hacia dónde va, eso te ayuda a ti a mantener ese enfoque hacia lo que sería una personalidad resiliente. Obviamente este artículo es mucho más reciente, este es del 2020, y te habla de todo lo que usted podría hacer y a nivel del cerebro, cómo se cree que está funcionando esto. Y está, interesantemente, si usted ha seguido bien el conversatorio o la charla, hablamos de lo que son los circuitos de gratificación o de reward, de recompensa. Y hablamos, no hablamos, pero mencionamos levemente que oxitocina también está tanto en esos sitios como en amígdala y en otros sitios específicos. Entonces ahí viene ese vínculo entre la resiliencia y lo que sería la oxitocina. Oxitocina está vinculada con muchas características que tienen que ver con el optimismo, con el positivismo, con usted sentirse bien. Y precisamente eso es lo mismo que usted, ¿verdad? No voy a darle importancia a todo el diagrama, pero es precisamente lo que usted necesita para usted poder mantener la resiliencia a pesar de todo lo que puede estar ocurriendo alrededor de usted. Luego de cualquier eventualidad, hay muchas cosas que ocurren en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Hay un evento que se llama post-traumatic growth. No importa, ahora mismo usted no lo siente y muchos han mantenido el positivismo en toda esta pandemia, pero usted tuvo un trauma, varios traumas en la transición. Y después de esos traumas, la resiliencia le ayuda a tener lo que se llama un post-traumatic growth. Y entonces eso hace que el cerebro se conecte de otra manera. Y cuando el cerebro empieza a conectarse de otra manera, esas conexiones que envuelven oxitocina promueven la empatía, la conectividad social y ayudan a modular el estrés que podrían eventualmente causar eventos como este que usted acaba de vivir. O sea que nosotros mismos podemos aumentando nuestros niveles de oxitocina, mantener la capacidad de resiliencia bastante alta. A eso yo le llamo, tengo oxitocina y sé cómo usarla. Si usted puede mantener con las cosas que le mencioné los niveles altos de oxitocina, usted puede tener también neuroplasticidad. ¿Qué significa neuroplasticidad? Que las neuronas se van a empezar a conectar, como este diagrama que tenemos aquí, a conectar de mejor forma, ¿verdad? En vez de tener cero conexión o varias conexiones, tener muchas conexiones entre sí. Eso hace que usted aprenda más rápido y con mayor facilidad. Y hace que aleje el estrés, ¿verdad? Y usted puede calmarse y mantener esa actitud de una persona resiliente a través de un evento de neuroplasticidad que puede estarse dando a través de usted mantener los niveles de oxitocina bastante altos. Usted controla su cerebro, parecería que no, pero usted puede hacer que se diferencie el cerebro y empiece a crecer esas ramificaciones que son impresionantes de la neurogénesis. Este evento no se conocía hace 20 años atrás. Se creían que usted nacía con 20 neuronas y se moría con 20 neuronas. Ciertamente nace y muere con 20 neuronas, pero las neuronas buscan la forma de comunicarse entre sí. Eso lo hace más inteligente a usted, más empático, mejor persona y más resiliente. Esto es lo que ocurre en vivo, ¿verdad? Lo que sería en el proceso cognitivo, el proceso de aprendizaje y memoria. Si usted tiene todos estos eventos que son positivos para sus neuronas, usted puede reconectar su cerebro. Usted puede decirle a su cerebro lo importante que es ciertas cosas y ciertas actitudes que pueden hacer que al final del día esta reconectividad usted pueda aprender más y aprender de mejor forma. Y todo eso está, ¿verdad?, involucrado en alteraciones que son a nivel genético y los factores ambientales. ¿Y cómo nosotros controlamos esos factores ambientales? Pues con quién nos pasamos, qué cosas leemos, lo que viene a través de ¿verdad?, nuestros sentidos. Ya para terminar finalmente, ¿qué nosotros hemos visto hoy? Pues hablamos del amor en novela turca, ¿verdad? Hablamos del amor en términos de la bioquímica, cómo
la testosterona, la dopamina y la oxitocina, en sus tres eventos diferentes, nos llevan a un evento amoroso. Especialmente hablamos de la nueva moringa, ¿verdad? De sus poderes mágicos en amor, apego, en lo que son los procesos de fidelidad, ansiolítico y antiestrés. Y lo último que le mencioné, que es esa capacidad enorme y espectacular que tienen las neuronas de su cerebro de hacer reconexiones entre sí, se puede dar a través de usted aumentar todas estas cosas que vimos de oxitocina, que oxitocina hace, y aumentar de manera natural, ¿verdad? Como diría yo, tomando más café, esto me ayuda a aumentar la oxitocina y esto me va a ayudar a reconectar mi cerebro para que yo sea más resiliente. De estos procesos difíciles, todos podemos aprender realmente. Y la neuroplasticidad se evoca en procesos donde su cerebro se enfrenta a cambios constantemente. Si usted siempre está haciendo lo mismo, su cerebro se acostumbra a lo mismo y usted no se va a volver más inteligente. Usted se tiene que exponer a la adversidad de la vida para que su cerebro se empiece a reconectar entre sí. Así que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Bien dicho en el palabrería de mi mamá. Y termino con una frase importante de Darwin que les da sentido a, ¿verdad? A por qué este evento de neurogénesis, resiliencia y oxitocina es tan relevante. No son los más fuertes de las especies los que sobreviven, no los más inteligentes. Sobreviven, aquí hay un error ortográfico, me disculpan, sobreviven los más flexibles y los más adaptables a los cambios. Como nosotros somos más flexibles y más adaptables a los cambios, podemos utilizar el modelo de oxitocina que la podemos liberar de manera natural en nuestro cuerpo, escuchando música, haciendo ejercicio, masajes, tomar café, interactuar con mascotas y construir una fuerte red de apoyo entre nosotros. Eso va a hacer que seamos más flexibles, más. No sé si todavía están ahí o si se me durmieron, porque como no los veo más, solamente al doctor, es lo único que veo, pues no sé. ¿Alguna pregunta o algún comentario que usted quiera hacer con respecto a todo este material que yo le he dado? Todo esto está validado por estudios que se han hecho, especialmente en los últimos 5 años. Esto ha sido ¿verdad? Una explosión de cómo hacer que nuestra oxitocina se libere de manera natural. Yo utilizo más la 4 que las demás, que es tomar café. No le escucho, doctor. Yo también lo hacía en exceso, pero porque ahora con el corazón está prohibido tomar tanto café. Te quería preguntar, ciertamente tienes una lista de cosas que te estimulan o que pueden estimular a la liberación de oxitocina, pero cosas que de repente a la persona le gusten. Por ejemplo, yo tengo mascota, pero tengo muchas plantas. El trabajar con eso, que es manual y es concentrarme en eso. Otro tipo de estímulos con, por ejemplo, seasonal, podrían estar en la lista personal de cada cual. Podría estar en la lista personal siempre y cuando haya un efecto de gratificación, de sentirse mejor haciéndolo. Sobre todo cuando estamos en el proceso de aprender. Digamos que a usted le gusta trabajar con plantas, pero usted quiere aprender un poco más allá. En ese proceso de aprendizaje cada vez más que se da cuando usted tiene diferentes tipos de plantas y cuando está trabajando con ellas, ese proceso hace que sea gratificante también para usted y ahí usted puede liberar grandes cantidades de oxitocina, de dopamina ciertamente, pero dopamina viene y va. Eventualmente la dopamina como que tiene un proceso de tolerancia, pero la oxitocina, una vez usted se siente cómodo haciendo algo, cada vez, por ejemplo, cuando yo empiezo a leer cada vez más de un tema que me agrada, hay más liberación de oxitocina en el proceso también. Así que en el proceso de aprendizaje y a nivel que usted se sienta gratificado, hay oxitocina envuelta. Okay. Así que se puede personalizar, porque no a todos nos gusta, por ejemplo, los masajes, y no a todos les gustan las mascotas,
pero usted puede interaccionar con otras personas en un gaming, por ejemplo, no de manera excesiva, porque el gaming es otra cosa, ¿verdad? Pero eso podría darle gratificación y eso aumenta significativamente los niveles de oxitocina. Uno de los artículos que salió ahora en el 2019 fue cómo nosotros vamos a hacer que la oxitocina se mantenga alta si no tenemos sociabilidad, si tenemos que tener distanciamiento social. Y ahí es que nace entonces este artículo del 2019 que te dice que hay que construir una red de apoyo. El que usted se sienta apoyado hace que usted tenga los niveles de oxitocina aunque no vea a la persona. Fíjate, te comparto, porque los estudiantes todavía no los escucho, ¿verdad?, interaccionar con nosotros. Te comparto que el otro día me encontré una amiga de la escuela y en el supermercado en Guayanilla y se me ocurrió, pues, ¿qué tal si hago una reunión Zoom invitando gente de la clase? Así que hice una el domingo sábado con gente, no, perdóname, domingo con gente de la clase. Estaban súper felices gracias por la iniciativa y si no se me hubiera ocurrido hacer esto, estamos interaccionando y todo el mundo chismeando y todo el mundo riéndose por cámara. Y entonces había pautado una lunes con gente de ciencias marinas, que entonces fue otra cosa, porque hay unos que están en Estados Unidos, otros están en universidades, pero nada, los escenarios cambian, pero el hecho de vernos las caras y hablar allí como locos, que no necesariamente todos nos entendimos, pero estábamos felices, nos dio eso, esa satisfacción y vamos a programarlo de vez en cuando, porque eso te carga positivamente y te mantiene cerca, porque en estos tiempos de pandemia, ese es uno de los problemas. Nos pasa en la universidad con los estudiantes, con los compañeros, nos pasa con familia y aunque nos puede pesar tal vez si pensamos en conectarnos por las clases, pero la realidad es que es la herramienta o el instrumento que tenemos ahora interaccionar con la otra gente. En otro momento dije, vamos a hacer un coffee time y entonces todo el mundo tenga su taza de café en su casa y estábamos compartiéndola, pero por videocámara. Entonces, sí se puede hacer y por lo menos a mí me funcionó, me ha estado funcionando eso. En ese evento de gratificación, como hay vínculos emocionales con esas personas, evidentemente hubo mucha oxitocina. Y obviamente eso hizo que hubiesen más neuroadaptaciones y usted se haga más inteligente después de ese evento. Porque hay más conexiones que pueden hacer entonces que usted sienta que su cerebro es más inteligente cada vez. Y eso es importante. Estudiantes, ¿algún comentario, alguna pregunta? Buenas noches. Yo no soy estudiante, pero estoy un poquito cola aquí. Quería preguntar, ¿me escuchan? Sí. Hablaste de que la oxitocina está en el gen y se sabe que la depresión es hereditaria. Quería saber, como habló que la oxitocina tiene relación con la depresión, si entonces, dependiendo de los niveles o está relacionado de la oxitocina que tengan en los genes, tiene que ver con la depresión que más o menos es hereditaria a veces. Lo que se sabe de la depresión es más vinculado con serotonina y con norepinefrina y con dopamina que con oxitocina. En los últimos años se han dado cuenta que los niveles de oxitocina se mantienen bajitos con cada vez que algún tipo de trauma que lleve o no lleve a procesos depresivos. Entonces, si hay un proceso de sufrimiento o hay un proceso de trauma, los niveles de los receptores y de oxitocina bajan significativamente. Más se ha estudiado de serotonina, norepinefrina y dopamina, porque esas son las drogas o los medicamentos que están disponibles en el mercado para la depresión. Pero hay una población de personas que padecen de depresión mayor diagnosticada que no responden a ningún tratamiento ni por serotonina, ni por norepinefrina, ni por dopamina. Entonces a esas personas se les ha estado tratando con oxitocina intranasal y sorprendentemente han mejorado sus síntomas de depresión significativamente según los últimos reportes que se dieron sobre la depresión. No, la manera en cómo a veces se descubren las cosas en neuro es como de al frente hacia atrás.
descubrieron que estos neurotransmisores estaban disponibles o que estaban vinculados después que le dieron medicamentos para ello. No necesariamente descubrieron el diagnóstico y después descubrieron de dónde salía el problema. Así que se cree que la depresión es una de estas enfermedades que es sistemática. O sea, que va sobre el sistema cardiovascular, sobre el cerebro, sobre el páncreas, va sobre el sistema gastrointestinal. Así que como es una enfermedad sistémica, hay más de 100 neurotransmisores en el cuerpo humano que se han caracterizado. Probablemente oxitocina es uno de esos neurotransmisores que en el futuro veamos que se esté vinculado con depresión, porque estoy muy segura que sí. En términos de la otra parte, que es la genética, hay un componente genético en la mayoría de los diagnósticos de trastornos de salud mental. En depresión no es tan fuerte como lo sería en una esquizofrenia o en una bipolaridad. Ahí se ve más claro el tracto genético del trastorno, pero ciertamente hay unas generaciones que han mostrado, aunque no hemos encontrado todavía un gen específico para esto. Es interesante saber lo de la oxitocina intranasal. Por lo menos yo soy estudiante de psicología y no había escuchado sobre eso. Que ahora pues es bastante interesante haber escuchado sobre esto. O sea, gracias. Si me escribes después, te puedo facilitar varios artículos del 2019 y 20, donde le han estado dando diferentes cantidades de oxitocina. O sea que ya están midiendo a nivel de dosificación, que farmacológicamente eso es impresionante porque ya estamos hablando de que ya se ha caracterizado una seguridad del medicamento y dándoselo de diferentes concentraciones, ya estamos hablando de dosis específicas que podían estar trabajando en algún tipo de trastorno versus otro. Definitivamente, gracias. ¿Cómo no? ¿Alguna otra estudiante que esté todavía despierto? Yo tengo una pregunta. ¿Cabe la posibilidad de que el cuerpo produzca demasiada oxitocina y cuál sería la repercusión sobre la persona? Ciertamente eso puede pasar. En la mayoría de los neuroquímicos que se producen en nuestro cuerpo, de momento pueden acelerar su síntesis o su producción, en cuyo caso, como el neuroquímico para hacer su acción tiene que pegarse a un receptor específico, el cuerpo tiene como un mecanismo de seguridad, como un TSA, yo digo, y lo que hace es que guarda los receptores. Y si oxitocina no tiene dónde pegarse, pues no puede hacer su efecto. En ese caso, oxitocina estaría en su cuerpo en grandes cantidades, pero el mismo cuerpo la desecha, porque al no tener dónde enlazarse, no tiene posibilidad de hacer un efecto funcional. Y el cuerpo lo hace con los demás neuroquímicos también. ¿Y causa algún efecto, verdad, como en su función del cuerpo, verdad, que no sea usual? No, se desecharía como otros neuroquímicos en grandes cantidades. Sería como a niveles tóxicos y el mismo cuerpo se encarga de sacarla. De sacarlo. Okay. Sí. Es un mecanismo viejito que hace el cuerpo, que es un mecanismo bien biológico que se llama downregulation de receptores. Entonces, lo hace mucho también con testosterona, con estrógeno. Si usted tiene demasiado de eso, entonces lo que hace es que guarda los receptores. Es como el nene que no quiere jugar porque no quiere perder y se lleva el bate y la bola, pues nadie va a jugar. Así yo le explico a los estudiantes, así mismo él guarda los receptores, porque como hay mucho, hay demasiada oxitocina que podría ser tóxica, el cuerpo lo detecta en condiciones normales y guarda los receptores para que no entre la oxitocina a hacer su acción. Interesante. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? Profesor, yo he quedado en... Se oye bajito. ¿Me escucho bajito? Espérate. Sí. ¿Tiene algo negativo la oxitocina? La única cosa que yo he descubierto que es negativa de oxitocina según la literatura o que se desprende de la literatura es en el caso de trauma. Porque cuando no está bien regulada la oxitocina podría hacer, como hace vínculos emocionales, en el caso de trauma, esos vínculos emocionales podrían hacer que empeore el trauma. Entonces, es el único sitio donde la literatura necesita
trabajarse un poco más porque lo que se ha visto es que mucha oxitocina o los niveles de oxitocina, aunque sean mínimos, en situaciones de trauma, usted presentar el mismo trauma o algo parecido, teniendo altos niveles de oxitocina, puede hacer que usted reaccione de manera adversa. Ese es el único sitio donde yo he visto que la literatura plantea oxitocina como algo negativo. Ah, entonces que es anestésico también. Si en grandes cantidades, en algunos topicalmente podría ser anestésico. Solo me vino a la mente esto. Cuando se habla de anclas positivas, anclas negativas, la oxitocina no tendría que estar asociada a eso. Más bien es cuestión de recuerdos y otras cosas, ¿verdad? El que yo estoy viviendo una situación y escuché tal canción, pues cada vez que escuché la canción, aunque la persona no esté, regreso a vivir esa experiencia. Ahí está oxitocina. Cada vez que hay un vínculo emocional, aunque, por ejemplo, yo perdí una tía en marzo, una tía que quería muchísimo, y a ella le gustaban mucho los Reyes Magos. Entonces, he estado haciendo una pintura de los Reyes Magos en honor a ella, que quiero regalarle a su familia. Cada vez que estoy trabajando la pintura, viene la emoción detrás de la pintura. Obviamente, en todo ese aspecto, aunque parecería negativo, es un aspecto de grief, ¿verdad? De botar un poco el golpe. Y ahí oxitocina también está envuelto porque hay una relación emocional. Eh, Cuando hay reacciones tóxicas, hay un artículo que habla de las relaciones tóxicas, literalmente hablando de cómo las relaciones tóxicas eventualmente hacen que la mayoría de nuestros neurotransmisores disminuyan. Entonces a usted le da lo mismo y le da anedonia porque todo está tan bajito que le da lo mismo que la persona esté o no esté en una relación tóxica. Eh, pero sí, las anclas positivas o negativas tienen mucho que ver con otros aspectos de vínculos, pero oxitocina está muy relacionado a cada vez que hablamos de vínculos emocionales. Profesora, disculpe. Ahora sí, ¿me Ajá. escucha mejor? Sí. Ok. Tengo como 500 dudas existenciales. Entre esas es la relación que tiene la oxitocina con la adrenalina. No, me explico, como que cuando tú haces una actividad la cual te libera adrenalina, cuando tus niveles bajan de adrenalina, como que tú sientes como que, diache, qué brutal la actividad, como que ahí es donde la oxitocina ataca o es que atacan las dos a la vez. Y en los sueños, usualmente tú sueñas como que cosas gratificantes, cosas que te hacen sentir bien. ¿Hay alguna relación que tenga la oxitocina con tu sueño o como no sé, no sé si me explico, me estoy explicando bien? Sí, la primera es con respecto a la oxitocina y la adrenalina. En aspectos de cuando tú necesitas mucha motivación, que tú estás en constante movimiento, como el ejemplo que utilizaste para hacer actividades, los niveles de adrenalina están altísimos. Y cada vez que algo sale bien, tú entonces aumentas los niveles de oxitocina. Así que la oxitocina no es una hormona o un neuropéptido que está vinculada con el procesamiento de usted tener ese movimiento para que las cosas ocurran. Es cuando las cosas salen como usted las planificó y salen bien, ahí es que se libera la oxitocina, cuando es la gratificación de posterior. Así que cuando usted termina, que termina explotado, con los pies bien cansados, con el espíritu cansado, ahí es que usted, sí, ahí es que viene el golpe de oxitocina, no necesariamente mientras usted está, ¿verdad?, haciendo la actividad, aunque hay varios artículos que hablan de oxitocina, estando bastante alto cuando hay una persona que es bien entusiasta, pero de la vida en general. Las personas que son sumamente entusiastas mantienen unos niveles de oxitocina bien altos en su vida y en su cerebro. Entonces, la adrenalina es más bien la que te permite hacer que el resto del cuerpo funcione al ritmo que tú quieres para que la actividad salga bien. Ahora, la otra parte que me estabas hablando, no me acuerdo qué era oxitocina y suena bien, no el sé si no sueño. tiene nada que ver con el sueño, no Y sé, los algo sueños. con... Yo no he leído nada sobre oxitocina y los sueños. Lo más que yo he leído de los sueños es sobre dopamina, porque normalmente nosotros soñamos y una de las teorías de los sueños es que mantenemos una actividad desde el tronco encefálico
que es donde se conecta al cordón espinal hacia la corteza prefrontal. Y de ahí provienen los sueños, de la actividad que se queda del día, o de recuerdos, o de olores, o de sabores, etcétera, de actividad de, ¿verdad? De diferentes estímulos sensoriales. Se quedan activos desde el tallo cerebral hacia la corteza y ahí es que usted sueña. Y ahí es lo que he leído más es de dopamina, no he leído nada. Podría estar, pero no me atrevo a decirte que esté oxitocina relacionada porque nunca he leído nada de eso. Ay, muchas Pero es gracias. importante saber que cuando usted tiene gratificación y usted se siente súper bien, ahí está oxitocina. Sin importar la actividad que usted esté haciendo, recuerden que es, como dice el doctor, personalizar las actividades que nos hacen sentir bien. Esas actividades, yo la semana pasada que estuvimos dando laboratorios, se me había olvidado lo mucho que me gustaba dar clase en vivo cuando tuve que ir al recinto a dar el laboratorio en vivo. Entonces yo me sentía tan feliz por eso, que parece una cosa sencilla, que tomó más trabajo hacerlo, pero sin embargo dio satisfacción. En ese proceso de satisfacción, cuando yo iba regresando a mi casa, como que recordé la pasión que yo sentía por la pedagogía. Y ahí está oxitocina, en ese proceso de gratificación. Perfecto, muchísimas gracias, profesora. Ah, ¿alguna otra pregunta? Yo, profesora. No Hola, sé si lo mía. Hola. No sé si lo mencionaste y se me pasó, pero el miedo tiene que ver con la oxitocina. O sea, la emoción del miedo. Pues se sabe que cuando hay emociones ligadas a las reacciones de miedo, hay poca oxitocina en el cuerpo. Y eso es un proceso que ha sido muy vinculado con la amígdala, que es el regulador emocional. Y cuando hay situaciones de miedo, es como si oxitocina se hubiese quedado almacenado y no hay tanto flujo de oxitocina como se esperaría. Entonces, por eso hay una parte de este campo de la oxitocina que están tratando de disminuir las respuestas cuando son miedos sociales, dándole oxitocina intranasal. Pero sí, eso es una excelente pregunta mía porque es un campo que apenas está dando fruto con respecto a que se ha descubierto que sí hay menos oxitocina cuando hay respuestas de miedo que son infundadas, porque el miedo es una protección, ¿verdad? El miedo nos da hasta cierto punto protección, o lo que el cerebro conceptualiza como es que puede hacerte daño, pues él lo categoriza en algo que podría ser potencialmente peligroso y tu respuesta a él pues es correr. Y normalmente ahí está epinefrina y norepinefrina. Neurotransmisores que se mantienen bajitos, entre ellos oxitocina, cuando hay miedo. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? Okay. Me queda entonces agradecerte públicamente, doctora Morales, el que siempre contestas a mis invitaciones y a mis retos. Tal vez en algún momento podamos compartirle a los muchachos la charla que diste sobre Cambio climático y el cerebro. climático y el cerebro. Que son temas que son poco comunes y yo me siento muy contento de contar con la doctora porque aparte de la amistad que hemos desarrollado, siempre acude, ¿verdad?, a los llamados y acepta los retos. Así que de mi parte, un aplauso fuerte y mi admiración. Y te voy a invitar a las próximas conexiones de otras actividades para que pues, participes en interacciones. Tenemos pendiente la discusión o un conversatorio que hay con la gente de AARP que nos van a compartir su plataforma ahora que vienen las elecciones sobre los derechos de las personas mayores. Y también podríamos relacionar algunas de estas cosas con lo que son los viejos y cómo es su funcionamiento. Ahorita casualmente estábamos hablando de reacciones de la gente con Alzheimer, que ya son gente mayor y lo que nos ha maravillado experimentar unas cosas por esa línea también. Así que nuevamente agradecido, invitada siempre a nuestras actividades. Esta grabación
Espero que podamos prepararla ya una vez cortemos la reunión y estén todas estas actividades disponibles en la sección de actividades de ANSA. Así que si usted se la quiere, ¿verdad?, referir o recomendar a un compañero, sepa que si es miembro de ANSA, en la sección de actividades, estas grabaciones van a estar disponibles para que usted vea la charla de nuevo o la vea con amistades o lo refiera, siempre y cuando, ¿verdad?, sean compañeros que pertenezcan a ANSA. Así que gracias a todos los estudiantes. Los espero a ustedes y a los panas, al corillo, en las próximas invitaciones que tenemos pendientes. Vienen por ahí también orientaciones de la Escuela de Medicina de la Autónoma de Guadalajara y otras cositas. Así que estén pendientes a sus correos electrónicos, inviten a la gente, recuerden que somos familia y que debemos en este tiempo estar juntos, compartir, encontrarnos para que esa oxitocina esté en high y podamos atender todas las cosas que haya que atender en su momento. Gracias a Antes todos. de despedirme, pues agradezco obviamente la invitación. Para mí los retos son los que aumentan mi oxitocina, me hacen mantenerme en contacto con la literatura, que es una de las cosas que más yo atesoro y que no puedo hacer tan frecuentemente, pues por el origen de nuestro trabajo. Así que a medida que uno puede aprender más, eso es lo que aumenta mi oxitocina, ese proceso de aprendizaje. Para mí es honestamente un placer. Los retos, especialmente de temas que no domino, porque me siento muy cómoda, pero la del cambio climático fue un tremendísimo reto, ligar el cambio climático al cerebro, y aún así creo que hicimos un buen trabajo en la presentación. Así que para mí siempre es un honor. Usted sabe que puede contar conmigo, igual que la asociación puede contar conmigo en lo que, ¿verdad?, esta servidora pueda ayudarle. Y cualquiera que le interese, cualquier tipo de tema de neuro o algo, siempre nos podemos sentar a hablar de ello, porque a mí me encanta hablar de neuro. Y si no sé, pues vamos y buscamos la literatura que lo sustente. Así que para mí es realmente un placer estar con ustedes. Gracias nuevamente, estudiantes. Gracias por acompañarnos. Detenemos aquí la actividad, ¿verdad? Hacemos la clausura o cierre. Y como le dije, espero que puedan responder a futuras invitaciones y formen parte de estas actividades que deberían considerar participar, porque usted puede reclamarlas en su currículum vitae, ciertamente, como una actividad profesional a la cual usted asistió y participó. Así que no piensen que porque es un encuentro virtual no puede reclamarlo en su currículum vitae. Debo decir, aproveche y todas estas actividades que son virtuales, que podemos hacer algún acomodo y desde la tranquilidad o comodidad de nuestras casas disfrutarlas, pues también usted las vaya añadiendo a su currículum vitae para su portafolio. Así que no me extiendo más. Buenas noches a todos. Gracias por el apoyo que siempre nos dan. Que estén bien y se mantengan saludables. Hasta luego.